Entonces, estamos en Mateo 8. Jesús sana un leproso. ¿Sabe lo que era la lepra? La lepra era algo horrible que se desprendía la piel a la gente como una gangrena, y sabe que era contagioso, ¿sí? Por eso la gente leprosa vivía oculta en las cuevas, y la gente los atacaba porque decían que el leproso era un pecador, ¿de acuerdo? Juzgándolo al pobre hombre, ¿no verdad? Entonces era gente marginada, ¿no verdad? Gente humillada. La sociedad los tenía aislados. Pero Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Fue a ellos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabe cuánta gente lo vio? Una multitud, porque mucha gente lo seguía a Jesucristo. Imagínense, Jesús sana al leproso, Jesús sana a un siervo de un centurión. El centurión es un oficial romano de algún rango importante, no lo sé. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano rogándole, diciendo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el acto que tocó el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo? Que se le postró a sus pies y le dijo: Señor, si quieres, sáname. Él pidió y halló. Él buscó y halló. Él pidió y recibió. Y él llamó y se le abrieron las puertas. ¿Sí o no? Porque el leproso pudo haber pasado al lado de él, y si no le decía nada, ¿usted cree que iba a ser sano? Por eso la fe es con nuestra boca. Yo tengo que confesar mi fe. Yo tengo que decir que Jesús es el Señor. A mí no me da vergüenza. A mí no me, yo le digo, yo no me gusta, es más, a mí no me gusta mucho. A ustedes les consta, ¿no? Ustedes han sido mis alumnos y ustedes son testigos que a muchos de ustedes yo les he hablado de Cristo, porque yo no me avergüenzo de Jesucristo, porque yo sé lo que es Él para mí, yo sé, ¿de acuerdo? El leproso se postró a sus pies y le pidió y recibió. ¿Qué pasó con el centurión? También, ¿qué hizo? Rogándole. Y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué cosa? Atormentado. Este hombre tenía dos cosas: era paralítico y aparte tenía un tormento en su mente. ¿Sí se han sentido así, atormentados muchas veces? Con ofuscación, confusión, no saben qué hacer, no piensan que ya no hay salida a algo. Eso es un tormento, eso es un tormento. Y eso ¿sabe quién lo hace? No lo quiero ni mencionar, ese individuo, ¿sí? Satanás, el tentador, diablo, ¿no es verdad? Así como hay ángeles, usted va a ver que hay espíritus inmundos también, ¿de acuerdo? Y Jesús le dijo: yo iré y les sanaré. ¿Usted cree que si el centurión no hubiera ido a rogarle a Jesucristo y a pedirle, hubiera ocurrido un milagro? No. Lo mismo en nuestras vidas. Usted tiene que postrarse a los pies del Señor, en su cama, en su aposento. Señor, ayúdame en esto. Necesito una luz, Señor. ¿De acuerdo? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Le digo: si tú entras bajo mi techo, yo estoy seguro que mi criado se va a sanar. Él creía que Jesucristo le iba a hacer el milagro.
Asimismo, cuando nosotros pidamos al Señor, debemos tener fe de que Él nos va a sanar, nos va a dar una luz, que Él nos va a dar el camino. ¿De acuerdo? Y miren lo que le dice, ¿no? No soy digno. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? Eso es un acto de humildad. ¿Sabe que poca gente se postra a pedir a Dios? Poca gente. Pero cuando usted se postra, no es un acto religioso, sino es un acto de rendición a un Dios supremo. ¿De acuerdo? No es religiosidad. Es de que yo me rindo a sus pies, porque yo reconozco que yo no soy digno de nada. No soy digno ni siquiera de verlo. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de llevar su calzado de sus pies, ¿verdad? Usted debe acercarse a Dios con un corazón humilde, humillado, ¿de acuerdo? Porque también yo soy hombre, dice el centurión, porque yo soy hombre bajo autoridad. Claro, era oficial romano. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¡Wow! Al oír esto, Jesús, oiga, y no era discípulo de Jesucristo, ¿ah? Y no era discípulo de Jesucristo, pero creyó en Jesucristo. No era no era judío, no era israelita, era romano. Esto es para el que cree, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! Que Jesús se maraville. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es la fe? Es creer en lo imposible. En Romanos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, a ver, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y este romano tenía fe y Jesucristo se maravilló. ¡Wow! Ni siquiera en mi pueblo he encontrado esa fe. Y os digo, dice Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuego. Allí será, ¿se acuerdan que Juan el Bautista habló del fuego? Jesucristo dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ya Jesucristo habla del infierno, del fin del mundo. Ya Jesucristo empieza a predicar de que la gente que sea contraria a él, que no haga su voluntad, va a sufrir, va a ser echado en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes, ¿no es verdad? Bien. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otro milagro de Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro, Simón Pedro, el pescador que lo llamó, que es su discípulo, sana a la suegra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. De eso no hablamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Estas cosas no se hablan en la vida común. No se hablan, ¿no verdad? No se comentan. Pero la Biblia nos enseña y nosotros debemos abrir nuestros ojos a de que existe demonios, espíritus inmundos, ¿de acuerdo? Que pueden entrar a una persona y tomar control de esas personas. Debemos conocerlo.
Debemos conocer al enemigo para poder defendernos. ¿Con qué nos defendemos? Con la palabra de Dios. ¿Se acuerda cómo se defendió Jesucristo? Con la palabra de Dios. Le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabe para qué vino Jesús? Es el que vino a libertarnos de nuestros pecados. Él es nuestro guiador, nuestro apacentador. Vimos que Él es la luz, ¿sí o no? La luz. Vemos que es nuestro maestro, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús por nosotros también? Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿sí? Usted ora cuando está enfermo y usted está bien con el Señor, y si no está bien, arrepiéntase y dígale, Señor, yo te entrego esta enfermedad, sáname. Yo te entrego esta preocupación, ¿sí? Para eso es Él, ¿sí? Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y debemos creerlo, ¿de acuerdo? Los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, imagínense, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba, ¿se acuerdan? Los fariseos, los escribas, los religiosos de la época en Jerusalén, en Israel, los religiosos, y vino un escriba, conocedor de la palabra, ¿no? Recuerde que el escriba era el que repetía, el que copiador de la Biblia, ¿no verdad? De la palabra de Dios. Es decir, el que se le acerca no era uno que no sabía nada, sabía la palabra. Y le dice, maestro, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, ¿por qué le dijo eso? Porque reconocía lo que había en el corazón del fariseo, en el corazón del escriba. ¿De acuerdo? Por eso nosotros no debemos de juzgar a nadie, porque Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre para seguirlo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay gente, ¿sí? ¿Por qué dice que los muertos entierran a los muertos? Porque la gente que no está en los caminos del Señor vive muerta espiritualmente, ¿verdad? Muerta espiritualmente, porque no conoce, no entiende las promesas, no conoce de Jesucristo, para qué vino, no reconoce que está en pecado. Esa persona está muerta. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? El que dice otro evangelio, el que quiera venir en pos de mí, ¿sí? Tiene que, porque dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no está dispuesto a llevar su cruz y venir en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? ¿Que tengo que dejar botada a mi mamá, a mi papá y a mis hijos por ir de Jesucristo? No. Eso quiere decir que si yo tengo una dificultad con mi mamá, una dificultad con mi papá o con mis hijos por seguir a Cristo, yo tengo que seguir a Cristo. ¿Sí? Porque ellos no me entienden, porque simplemente no conocen de Dios, de su palabra. Porque el día cuando entiendan y conozcan, ellos reconocerán que está bien seguir los caminos del Señor. Y mire que yo no les hablo de ninguna religión. ¿Sí? Usted coja su Biblia, la que tenga en su casa, y va a decir exactamente lo mismo. Yo no lo he cambiado para nada, ¿no verdad? Muy bien.
Jesús calma la tempestad. Ajá. ¿Usted cree que vivimos en días de tempestad? Sí, ¿no? Vivimos en tiempos difíciles, ¿no verdad? Familias enteras se están yendo, ¿sí saben? Esposos, padres. Hay niños ahorita ya huérfanos. Tengo amigos que ya se han ido. Dios mío santo. Vivimos en una tempestad. Vivimos en una dificultad en este momento. ¿Sí o no? En este momento. Pero recuerde que si usted sigue a Jesucristo y hace su palabra, usted está construyendo en una casa sobre la roca, ¿verdad? Dice, y entrando él, Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesucristo, ¿qué hacía? Dormía. O sea, Dormido. estaba en medio de una tempestad y el Señor sabe lo que hacía. Claro, hijo de Dios, ¿no? Pero era para enseñar a la humanidad. Y Jesucristo en medio de la tempestad, yo no creo que llegue ese momento yo no creo que mi imperfección vaya a llegar a estar en una tempestad, en una dificultad tan grande y me quede dormido, no creo, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe lo que pasa cuando estamos en medio de una tempestad? Temor. Cuando estamos en medio de una dificultad. Oiga, yo cuando llegó el coronavirus a Guayaquil, lo tengo que reconocer cuando me enteré que la señora, la mayor que llegó de España, no sé qué cosa, y vivía en el Guamo, la verdad que a mí sí que me aterroricé. Me aterroricé. Le dije, no es posible, no es posible, ya, ¿no? Yo estoy tranquilo, ¿no verdad? Pero ¿qué nos entra a nosotros? Esta palabra, temor, temor. El temor nos congela, ¿sí o no? Nos hace tomar decisiones apresuradas, nos hace tomar decisiones equivocadas muchas veces. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Entonces levantándose Jesucristo, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Sabe lo que necesita la humanidad para que se acabe esta tempestad del coronavirus? Que más gente se postre en sus pies, no a la calle, para que la gente los vea. Yo veo que la gente sale a las calles a orar. Eso es para que la gente los vea. El verdadero está buscando a Dios en donde nadie lo ve y está pidiendo al Padre que calme esta tempestad del coronavirus. Y lo que se necesita es que más gente se una a hacer eso. Y Jesucristo reprendió a los vientos y al mar. Discúlpeme que cuando yo leo de los milagros de Jesús me emociono, ¿ya? Discúlpeme que ya se me subió el volumen. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿En qué momento? ¿Por qué sucedió esto? Sencillo, porque sus discípulos le despertaron. ¿Sabe que si los discípulos no iban a despertarlo, Jesucristo nunca se levantaba? ¿Sí o no? No se levantaba, seguía dormido. Si usted no se levanta y no ora y no pide y no busca y no llama, no va a pasar nada. Si la humanidad sigue dormida y no lo levanta a Jesucristo y le dice, Señor, ayúdanos, más gente nos unimos, esto no va a parar. Nosotros tenemos que levantarnos y llamar al Señor. Levantarnos e irnos a orar, no a las calles, a mi cuarto, en secreto, que nadie se entere, a clamar a Dios. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar
le obedecen. Tremendo, tremendo. La humanidad vive este momento de tempestad. Necesitamos a Jesucristo, pero Jesucristo no se va a levantar si la gente no lo busca. Yo estoy seguro que Dios está contento con todos ustedes, porque ustedes en medio de la tormenta le están llamando. ¿Sí? Porque yo sé, y no se los he preguntado, pero de pronto algo sucedió en ustedes que movió su corazón a buscar a Dios. ¿De acuerdo? Porque así me pasó a mí y a mucha gente, ¿no es verdad? Y ustedes sí se han levantado y están llamándolo a Él. Y Él seguramente está escuchando y va a responder o está respondiendo ya sus oraciones, ¿ok? Bien. Aquí está Katy. La vi a Katy por aquí. Aquí le voy a responder. Aquí creo que le voy a responder su pregunta. No, aquí no. En otra será. Bien, entonces aquí Jesucristo va a una zona que se llama de los Gadarenos. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, dos, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos tipos tenían fuerza, ¿no? Estos tipos eran agresivos. Si alguien pasaba por ahí, esos dos tipos salían como locos ahí, me imagino, a hacer algo. Y clamaron diciendo, y miren lo que sucede. Quiero que le pongan mucho ojo aquí. Jesucristo se encuentra con ellos, ¿sí o no? Tuvo un encuentro. Y cuando lo vieron, clamaron. ¿Quiénes clamaron? Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? En otro evangelio dice, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¡Wow! ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes hablaban con Jesucristo? Los demonios. Porque la luz, ellos son tiniebla. Y cuando se acercó la luz, ellos se atormentan. Por eso nosotros, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, muchos tormentos, muchas ansiedades, muchas angustias se van, porque la luz ha venido a nosotros. Recuerde que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Cuando ocurre esto, había un hato como un ganadito, no de vacas, sino de cerdos, ¿no es verdad? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Dice la teología que la gente, como no habían visto lo que había sucedido, y el cerdo en esa época era un alimento importante. Imagínense vino alguien y asustó a los cerdos y hicieron que se echaran al precipicio y se mueran, ¿no es verdad? A las aguas. Entonces se podrían haber enojado por eso, pero no sabían lo que había pasado con los endemoniados, ¿no es verdad? Bien. Entonces este capítulo está cortito, ¿no es verdad? Entonces aquí en este capítulo vemos cómo el poder de Dios obra, ¿sí?
sanó al enfermo, sanó al leproso, sanó a la suegra de Pedro, sanó al siervo de centurión, ¿sí? Reprendió a los vientos y a los mares y liberó gente de los demonios, ¿sí? Ese es el Jesucristo que usted y yo hemos decidido conocer, ¿sí? Ese es el Jesucristo que usted y yo hemos decidido seguir, ¿de acuerdo? La gente que tiene miedo al coronavirus no conoce que hay un Dios más poderoso que él, que es capaz de reprender los vientos y los mares, que es capaz de calmar una tempestad, que es capaz de sanar una enfermedad. Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a anunciar el año agradable del Señor. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios. Juan dijo, el que viene de atrás de mí es más poderoso que yo. Eso dijo Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Bien, así hemos visto 2 capítulos, ¿sí? Abro a preguntas, me quedan 10 minutitos, preguntas, comentarios. ¿Sí? Fuerte, ¿no? Fuerte, ¿verdad? Pero debemos conocer estas cosas. Debemos conocer que hay un Dios y hay un malo, ¿sí? Debemos conocer que muchas veces algún amigo, alguna amiga, algún papá, alguna mamá puede estar atormentada por un demonio. ¿Y sabe lo que usted tiene que hacer? Primero, estar en santidad, ¿verdad? Y pida que Dios le ayude. Yo he tenido esa experiencia algún rato, le he de contar. Y ojalá que esté ese día, porque el día que lo cuento no lo vuelvo a contar más, ¿la verdad? Yo he tenido 2 experiencias de ese tipo. Una muy fuerte, y algún rato se los contaré, ¿de acuerdo? Pero gracias a esas experiencias, yo he visto que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Es poderosa. El que usted está alabando hace que los demonios se alejen de usted, no lo perturben, ¿sí? Mire, esos pensamientos de los jóvenes de homosexualismo, esos son demonios. Esos pensamientos de desviaciones sexuales, esos pensamientos de maldad. ¿Quién cree que nos los pone? El tentador, ¿sí? El tentador. Pero debemos defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Yo soy hijo de Dios. Tú no puedes entrar aquí porque aquí mora el Espíritu Santo conmigo y aquí en mi casa. ¿Sí? Usted tiene en la palabra de Dios un instrumento para defenderse del enemigo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Preguntas. Vamos a orar. Antes, tengo 5 minutos. Déjenme por aquí